Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a la presentación del libro Un ejército de todos, cuyo autor es el general en retiro Ricardo Martínez Menantó, ex comandante en jefe del Ejército de Chile. Saludamos a quienes nos acompañan en la testera. En primer término, al director del Centro UC para el Diálogo y la Paz, señor Patricio Bernedo, al señor Juan Carlos Sáez, director gerente de JC Sáez Editor. Saludamos también al autor del libro que hoy nos convoca, general en retiro Ricardo Martínez Menantó, ex comandante en jefe del Ejército de Chile, y a quienes hoy presentarán el libro, los exministros de Estado, señor Jorge Burgos, señor Mario Desbordes y señor José Antonio Viera Gallo. Nos distinguen además con su presencia el ministro de Justicia, señor Luis Cordero, el subsecretario de Fuerzas Armadas, señor Galo Eitelstein, miembros del Honorable Consejo Superior UC, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, autoridades universitarias de esta y otras casas de estudio, la comunidad académica, familiares y amigos del autor y a todos quienes nos acompañan presencialmente y también vía online. En primer término, se dirigirá a ustedes a través de un video grabado el rector de nuestra universidad, señor Ignacio Sánchez, quien por encontrarse de viaje no ha podido estar presente. Muy buenas tardes. No he podido estar presente en este lanzamiento del libro por estar fuera de Chile. Sin embargo, quisiera dejar unas breves palabras de bienvenida a la Universidad Católica. En nombre de nuestra universidad, quisiera dar una más cordial bienvenida a esta ceremonia en que se presentará el libro Un ejército de todos, cuyo autor es el ex comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez Menantó. Estamos muy contentos de acoger y participar de esta actividad en nuestra universidad en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Quisiera mencionar también que en este contexto, desde el Centro UC para el Diálogo y la Paz, hemos estado orientados a generar espacios de diálogo y reflexión sobre el quiebre de la democracia y la convivencia nacional ocurrida en nuestro país. Agradezco de manera muy especial al profesor Patricio Bernedo, director de este centro, quien me representa hoy día en esta ceremonia y que hará también uso de la palabra. El Ejército de Chile fue protagonista central en la historia reciente de nuestro país. Tuvo una participación activa y decisiva en los dolorosos e inaceptables hechos que presentaron violaciones a los derechos humanos. Por ello, considero interesante y muy valioso, en este anhelo de reencuentro entre todos los chilenos, poder revisar sin justificaciones, como indica el autor, con lucidez y honestidad, la historia de la institución y tender también puentes hacia la ciudadanía con el solo ánimo de recuperar la paz nacional bajo la premisa explicitada en el título del libro de que el ejército es de todos los chilenos. Quisiera felicitar al autor por su honesto análisis de las luces y sombras del Ejército de Chile, también felicitar a los organizadores de esta actividad que nos han contactado a la universidad para poder acogerlos. Son destacados ex alumnos y ex dirigentes estudiantiles de nuestra universidad. Quisiera agradecer también a los panelistas que hoy día presentarán y comentarán el libro, en que nos reunimos todos a dialogar y debatir con altura de miras para, desde nuestras legítimas diferencias, reencontrarnos en el respeto, en la verdad, en la justicia, valores esenciales para construir la paz. Por lo tanto, la invitación es a tener un gran encuentro de escucha activa, de participación, de poder ponernos en el lugar del otro y tratar de entender situaciones que a lo mejor previo a esta reunión no nos quedaban muy claras. Gracias por estar acá, gracias por elegir a nuestra institución para presentar este libro. Muchas gracias a los organizadores y particular agradecimiento al autor del libro. Muy buenas tardes.
Agradecemos al señor rector por sus palabras. A continuación se dirigirá a ustedes el director del Centro UC para el Diálogo y la Paz, profesor Patricio Bernedo. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos y muy bienvenidos a la presentación de este libro que hoy nos convoca, Un ejército de todos, del general Ricardo Martínez Menantó, excomandante en jefe del Ejército de Chile. En primer lugar, quiero saludar al señor Juan Carlos Sáez, director gerente de JC Sáez Editor, y lo hago en primer lugar porque en conjunto coorganizamos esta presentación, así es que le hago ahí también un homenaje y un agradecimiento porque de verdad coordinarse entre dos instituciones para una presentación de este tipo a veces no es tan fácil, pero en este caso fluyó muy bien, así que muchas gracias, Juan Carlos. También, obviamente, quiero darle la bienvenida y saludar al autor del libro, el general Ricardo Martínez, especialmente también a quienes lo presentarán, los exministros. Ustedes han tenido muchos cargos, pero los voy a homologar, por así decirlo, como exministros, ¿no es cierto?, de Estado, señores Jorge Burgos, Mario Desbordes y José Antonio Viera Gallo. Nos distinguen además con su presencia el ministro de Justicia, señor Luis Cordero, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, señor Galo Eidelstein, miembros del Honorable Consejo Superior de la Universidad, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, autoridades universitarias de esta casa y de otras casas de estudio, la comunidad académica de nuestra universidad, familiares también y amigos del autor, y también saludo a todos quienes nos acompañan en esta presentación aquí en la sala, en este auditorio, y también a quienes nos acompañan a través de la transmisión online. Bueno, muchas personas nos han preguntado por qué presentar este libro aquí en la Católica, por qué hacerlo también al alero del Centro para UC, para el Diálogo y la Paz. Y eso lo voy a explicar brevemente porque tiene obviamente un sentido. Primero decirles que la presentación de este libro se inserta dentro de lo que son las líneas de desarrollo de este centro, que se creó hace muy poco, fue lanzado al público, por así decirlo, en abril, recién pasado a propósito de los 60 años de la encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII. Y, por lo tanto, ¿no es cierto?, está instalado, y repito, dentro de nuestra agenda académica, que busca instalar aquí en la Católica y en nuestra sociedad una cultura de paz inspirada en la justicia social y el respeto a los derechos humanos. También la creación de este centro se da en un contexto en donde lamentablemente nuestro país se ha ido polarizando cada vez más. No es el caso aquí explicarles, ¿no es cierto?, el por qué, pero yo creo que más allá de los grados que podamos compartir o no, el país lamentablemente se viene polarizando ya hace bastante tiempo. Y desde esa perspectiva, nuestro centro, en el contexto de los 50 años del golpe militar, del golpe de Estado, se ha propuesto también transformarse en un espacio seguro, un espacio respetuoso, también reflexivo, para dialogar acerca del golpe de Estado, para dialogar acerca de sus causas de corto, de largo plazo, acerca de la violación de los derechos humanos y también los casi 17 años de dictadura que le siguieron a continuación. Sabemos que los problemas de división social no se solucionan en tiempos breves, ni con recetas mágicas tampoco.
De hecho, requieren de mucha paciencia para ir generando espacios de encuentro entre personas que estén disponibles, sobre todo a escuchar, que eso nos hace mucha falta, sobre todo a escuchar, a tolerar las posiciones divergentes y a no transformar en un enemigo al que piensa distinto. Dentro de las actividades organizadas por el Centro, tenemos un ciclo de 5 seminarios que hemos titulado 1973, a 50 años del golpe de Estado, lecciones del pasado para hoy y el futuro. Estos seminarios han contado con las miradas de académicos y académicas, tanto de nuestra universidad como de otras universidades, también de estudiantes de la universidad, dirigentes estudiantiles, de la FEUC en particular, de rectores, rectoras de distintas casas de estudio y también de influyentes líderes de opinión. Si ustedes fueron sumando, ya van 4 de estos seminarios, ¿no? Y ahora, la próxima semana, el martes 5, en este mismo salón a las 11:30, vamos a cerrar este ciclo con la mirada de 4 premios nacionales, de distintas áreas del conocimiento. Los nombro, que son personas que aquí la mayoría los deben conocer: Elizabeth Lira, Ascanio Cavallo, Sol Serrano y Rafael Sagredo. Son ellos los que también van a cerrar entonces este ciclo de seminarios con sus miradas particulares a propósito de los 50 años del golpe. Entonces, para nosotros como Centro para el Diálogo y la Paz, es de verdad un privilegio el poder acoger en nuestra casa la presentación del libro Un ejército de todos, en el que su autor nos entrega su visión de lo que ha sido en distintas etapas el Ejército de Chile, lo que es en la actualidad y lo que debiera ser también en el futuro, actualizando de manera permanente su etos, el etos militar, a la evolución que va mostrando la sociedad en la que está inserto. En ese marco, el libro del general Martínez contribuye de manera clara con varias lecciones que podemos sacar de este periodo tan complejo que vivió nuestro país. Especialmente importante considero su propuesta, que está en la página 119, extraída precisamente, así lo interpreté yo, de las lecciones que él plantea varias, ¿no es cierto?, de que el ejército cuente con una cultura militar, un etos que incorpore, y cito, el respeto a la vida privada, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la justicia, la libertad de pensamiento y expresión y la probidad. Cierro la cita. Muchas gracias, general Martínez, por venir a nuestra casa a presentarnos su reflexión acerca de lo sucedido en nuestro país, que también integra toda una visión histórica acerca del devenir del ejército, y todo esto con la finalidad que esos hechos no se repitan y que el ejército sea finalmente de todos los chilenos. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Patricio Bernedo, director del Centro UC para el Diálogo y la Paz. Invitamos a continuación al director gerente de JC Sáez Editor, señor Juan Carlos Sáez. Muy buenas noches. Me dicen de que no es necesario que repita los vocativos, lo cual creo que nos va a facilitar la vida a muchos. Igual le doy la bienvenida a los presentes, los ministros, autoridades, familia, Cecilia, hijos del general Martínez Menantó. Yo quisiera comenzar agradeciendo a la Universidad Católica de Chile por recibirnos en su casa, en primer lugar en la persona del doctor Ignacio Sánchez, su rector, y de Patricio Bernedo, el director del Centro UC para el Diálogo y la Paz. Es cierto que ha sido muy fácil coordinarse con la Universidad Católica, pero se debe francamente a lo
bien que nos han hecho sentir en casa. Y para la editorial, por lo tanto, es un honor, un lujo estar aquí en esta hermosa sala y estamos muy agradecidos del modo en que esto se ha llevado adelante. J.C. Sáez, editor, es el heredero de Dolmen Ediciones, una editorial que se ha dedicado a lo largo de muchos años a hacer especialmente una especialización en los ensayos científicos, técnicos, económicos, también en filosofía, psicología, y hemos mantenido una posición independiente durante los 35 años que me dedico a ser editor. Y estábamos pensando nosotros en 3 libros con los cuales contribuir efectivamente al diálogo y la paz en este cincuentenario del momento en que se quebró la institucionalidad democrática en Chile. Cuando estaba yo en eso, recibí de Rafael Echeverría, uno de nuestros autores principales, la invitación a participar en este proyecto. Inmediatamente lo analizamos y sentimos de que era un proyecto que efectivamente es una contribución enorme al diálogo y la paz en Chile, y por lo tanto yo estoy profundamente reconocido de Rafael por esta posibilidad que le dio a la editorial. También estoy muy agradecido de Cristóbal Santa Cruz, que ha sido el editor del libro, con quien trabajé muchos años en Dolmen Ediciones y he vuelto a tener el gusto de trabajar con él. Tiene una visión sistémica y fina de la edición que es simplemente notable. También agradezco al general de Ejército, Ricardo Martínez Menantó, por confiar en nosotros. Es un texto difícil, delicado, profundo, y tuvimos mucho gusto de conocerlo y trabajar con él en forma sistemática y en forma muy dialogante. Nosotros tenemos que sentir la ausencia de Luis Mayra, que también estaba invitado a estar con nosotros en este panel, y él nos envió una nota. Voy a terminar, por lo tanto, leyendo esta nota de Luis Mayra. Estimado Juan Carlos, le confirmo en esta nota lo que hemos podido conversar telefónicamente. Recibí su invitación para hacer un comentario en la presentación del libro Un ejército de todos, del general en retiro Ricardo Martínez Menantó. Tenía el mayor interés en participar en este evento porque creo que se trata de un texto que conceptualiza de un modo admirable el papel que durante la mayor parte de nuestra historia ha tenido el Ejército de Chile. Como una institución profesional que se hace cargo de la defensa y seguridad del país, concebido como una sociedad democrática en que los ciudadanos eligen libremente a los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo. He tenido la oportunidad de leer el libro que me enviaron y creo que constituye una contribución sustantiva sobre este decisivo tema en un momento como el actual, en que todos los segmentos del país debemos revisar y actualizar nuestros compromisos para incrementar la legitimidad y eficacia de nuestras autoridades. Por lo mismo, lamento mucho que una actividad internacional en México que da inicio a la conmemoración de los 50 años de la interrupción del gobierno democrático el 11 de septiembre de 1973 me impida asistir a esta presentación. Les deseo el mayor de los éxitos y les expreso que continuaré participando desde el quehacer académico y el debate democrático en todos los eventos en que se analicen las importantes visiones que nos entrega el general Martínez Menantó. Saludos cordiales, Luis Mayra. Finalmente, muchas gracias de nuevo porque están aquí todos presentes y esperamos que esta presentación sea un real aporte a lo que Chile está esperando crear en este futuro próximo. Gracias. Agradecemos al director gerente de J.C. Sáez Editor, señor Juan Carlos Sáez. Vamos entonces ahora a la presentación del libro. En primer lugar, presentará el libro Un ejército de todos, el señor Jorge Burgos, quien fuera subsecretario de Guerra entre 1993 y 1996 y ministro de Defensa entre 2014 y 2015, entre otros altos cargos. Señor Burgos.
Muchas gracias por la invitación, general Martínez, Juan Carlos, y particularmente por la acogida a la Universidad Católica, esta tan importante universidad en nuestro país. Mi alma mater es de la otra ribera del Mapocho, pero con alegría estoy en esta universidad. Antes de entrar al texto, entiendo que breve, que preparé, quisiera hacer un par de disquisiciones sobre el tema. Yo no soy experto en defensa, tengo experiencia de haber trabajado en el Ministerio de Defensa, como lo señaló el presentador, en 2 etapas. Una entre el 93 y el 96 y una muy posterior entre el 2014 y 2015. Entre el 93 y el 96 yo llegué al Ministerio de Defensa, a la Subsecretaría de Guerra, cargo que ya no existe después de la modificación orgánica, la ley orgánica del Ministerio de Defensa, y soy de alguna manera hijo del boinazo, uno de los actos involutivos más graves encabezados por Pinochet como comandante en jefe del ejército. En general los actos involutivos estaban relacionados con distintas cuestiones, pero al final la línea conductora de los actos involutivos, ejercicio de enlace, diciembre del 91, boinazo, mayo del 93, y el denominado picnic de Punta Peuco, año 1995, no me acuerdo el mes, estuvieron al final de los finales vinculados a temas más bien de probidad de su círculo familiar. Es bien notable eso, como para analizarlo. Se agregaban más cosas, pero siempre en el origen estaba una posible encargatoria de reo, una citación a declarar, en fin. Bueno, en esas condiciones yo entré la primera vez al cargo de subsecretario de Guerra. Yo conocí un ejército que era dirigido en la particularidad de nuestra transición, una de las particularidades por quien había detentado el poder durante 17 años. En ese momento, meses después, el tema central era cómo dábamos cumplimiento, año 94, 95, a la sentencia condenatoria que dictara primero el juez Bañado, después una sala penal de la Corte Suprema, respecto del homicidio de Orlando Letelier y Ronnie Murphy en Washington. No fue fácil. Esta mirada que hay hoy día de que las cosas fueron fáciles, puedo asegurar que no fue fácil. Bueno, una de las tantos cascabeleos que hubo para el cumplimiento del fallo fue una reunión que invitó a Augusto Pinochet al ministro que ejercía la cartera en ese momento, Mundo Pérez Lloma, junio de 1995, a reunirse con el alto mando en Locurro, pues creía que era bueno que escuchara la opinión que tenía el alto mando de la próxima ejecución de la sentencia de la Suprema. El ministro le pidió al subsecretario, que era yo, que lo acompañara porque podían salir algunos temas jurídicos y que podía ser bueno tener algún aprendiz de asesor jurídico ahí, que era mi caso. Bueno, lo que quiero recordar, me estoy alargando mucho, es que en la reunión en que estaba en la testera Pinochet, Edmundo Pérez y el suscrito, más todos, no sé si todos, pero casi todos los generales del ejército, hubo diversas intervenciones, pero nunca se me olvidará una de un general que era el jefe de la división con asiento en Santiago, que inició su intervención, que no fue muy larga, diciendo: mire, señor ministro, los héroes merecen monumentos, no merecen ir a la cárcel. Y para el ejército de Chile, para los 12.000 hombres en armas que yo comando, Manuel Contreras es un héroe. Ese era el mundo que se vivía. Bueno, tengo que decir que la respuesta de Mundo Pérez fue certera. Mire, más allá de las opiniones, el día que el gobierno democrático de Chile, Eduardo Frei en ese momento, deje de cumplir
una sentencia definitiva porque hay una opinión crítica de la misma, es mejor que cerremos la puerta. Eso es imposible en un Estado de Derecho. Años después volví, como ministro de Defensa, nombrada por la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Me tocó un ejército totalmente distinto, del que habla en muchos párrafos el libro que vamos a comentar. Termino la disquisición. La publicación de Un ejército para todos, del general Ricardo Martínez Menantó, tiene el gran mérito de intentar una mirada integral a la evolución del ejército a lo largo de su larga historia. En una trayectoria que es indisociable de la génesis y consolidación de la República, así revisa con sentido crítico las distintas etapas de la vida de la institución, los retos propiamente militares que debió enfrentar en el camino, las inestables relaciones con el poder político y ciertamente las consecuencias que tuvo para el ejército el haber sido el eje del régimen de Augusto Pinochet. El autor llegó a ser comandante en jefe del ejército entre el 2018 y el 2022. En tal condición se preocupó de que la institución afianzara su adaptación a las condiciones creadas por la reconstrucción democrática. El ejército vivió, no sin dificultades, su propia transición, la que permitió que fuera recuperando la confianza de aquella parte de la sociedad por las circunstancias vividas entre el 73 y el 90, expresaba entendible distancia, desconfianza y recelo respecto de la institución. Los tiempos han cambiado, qué duda cabe. Lo primero que debe destacarse del texto que presentamos es que Martínez Menantó va de frente en el examen de las vicisitudes vividas por una institución a la que entregó casi 5 décadas. O sea, no elude ninguno de los capítulos más controvertidos y no duda en juzgar rigurosamente las inconductas y los errores costosos. Su preocupación principal es a lo largo del texto la necesidad de decantar y sostener el ethos militar, vale decir, el sentido esencial de una tarea que por estar asociada a la defensa de la nación exige virtudes morales que no pueden ser descuidadas. En primer lugar, el honor militar. Uno de los aspectos centrales del ethos militar, dice el libro, es el respeto y servicio a las personas en su dignidad y en sus derechos, como un bien primario, incluso anterior al propio Estado. En este sentido, el autor enfatiza el esfuerzo realizado por la institución en las últimas décadas para elevar la formación de sus miembros en la cultura de los derechos humanos. El libro entrega antecedentes poco conocidos sobre las amenazas de guerra que enfrentó nuestro país en 1975 con Perú y en 1978 con Argentina. En difíciles condiciones, por la situación interna de falta de libertades, las Fuerzas Armadas se las arreglaron para poner en tensión toda su capacidad de combate ante la inminencia de conflictos que pudieron ser devastadores. Hubo entonces grandes muestras de espíritu de sacrificio y disciplina y amor a la patria de parte de los efectivos de las 3 ramas. Gracias a que el régimen desplegó también esfuerzos políticos y diplomáticos, la amenaza o las amenazas fueron conjuradas. El libro aparece en un contexto de intensos debates sobre el pasado doloroso que ha catalizado la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, por lo que será casi inevitable que se ponga especial atención a lo que dice respecto de aquella tragedia. Tiene mucha razón el autor al decir que al fin y al cabo el ejército ha experimentado las tensiones y los dramas de la sociedad a la que pertenece. El general Martínez Menantó no elude un pronunciamiento claro acerca de las inexcusables responsabilidades del mando que están comprometidas en la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Se encarga de reafirmar el recordado nunca más, pronunciado por el general Juan Emilio Cheire hace ya casi exactamente 20 años, y profundiza en el reto institucional de traer lecciones del pasado para evitar la repetición de capítulos tan dramáticos como el de los detenidos desaparecidos. Dice el autor,
El ethos militar se vio severamente afectado cuando se violaron los derechos humanos en el cumplimiento de órdenes recibidas, pues implicó dañar la lealtad que debe existir entre superiores y subalternos dentro de las estructuras de la institución, la que se funda en que quien da las órdenes debe hacerse responsable de las consecuencias de su cumplimiento. Asimismo, se dañó gravemente la confianza de los ciudadanos con el ejército. Sin perjuicio de la responsabilidad penal del personal que incurrió en prácticas reñidas con el orden jurídico y el honor militar, el ejército aceptó la responsabilidad que le cabe en los acontecimientos relacionados con la violación de los derechos humanos y comprometió su apoyo al Poder Judicial en los casos que aún se investigan. También ha generado los cambios doctrinarios para fortalecer en sus integrantes el denominado ethos militar. Es muy valioso que el general Martínez lo plantee en tales términos. Le hace bien a las instituciones armadas y le hace bien al conjunto de la sociedad que seamos capaces de enfrentar los traumas del pasado, aunque ello vaya acompañado de controversia y polémica. Lo que nos debilita como comunidad es el silencio forzado, el miedo, la censura o la autocensura, y ciertamente cualquier intento de sostener lo que no ocurrió, aquello que sí ocurrió. Lo que nos hace fuertes, en cambio, es enfrentar los hechos, por dolorosos que sean, sacar enseñanzas que refuercen el patrimonio de humanismo, los valores en los que debe sostenerse la vida en libertad. Por eso, llama la atención, o sorprende, que el texto original de este libro haya sido sacado de la página oficial del Ejército de Chile. Más llama la atención que no haya habido debate alguno sobre esa decisión. Sabemos que no es posible establecer una verdad oficial sobre la historia, en el sentido de imponer una interpretación única, exclusiva, pero lo que sí podemos hacer es aprender de lo vivido. Es precisamente lo que procura hacer el general Martínez Menantó, al cabo de más de 40 años en las filas del Ejército de Chile. Cuando él proclama un ejército de todos, está señalando la necesidad de que la institución sirva a los intereses permanentes de la nación y de ningún modo a un sector. El ejército, como las demás instituciones armadas, se deben a Chile, y eso implica defender su carácter profesional, ajeno a los avatares de la política. Ello supone un firme respaldo de los poderes del Estado a su condición de detentadores del monopolio de la fuerza. Como sabemos, las confusiones en este punto pueden ser devastadoras. No son días tranquilos los que estamos viviendo. Se escuchan voces airadas en la Cámara y en otros lados que tienden a reproducir las divisiones y los enconos del pasado. Tenemos que evitar que se cree un clima de crispación y acarree nuevas desgracias a nuestra convivencia. Creo que el Gobierno y el Congreso tienen que esforzarse al máximo para generar un ambiente favorable a la reflexión, al diálogo, al entendimiento. Corresponde felicitar al general Martínez Menantó por la publicación de este trabajo. El autor respira visión de Estado y sentido de futuro. Las páginas de su libro confirman que todos debemos contribuir a reforzar los vínculos entre los hombres de armas y el conjunto de la sociedad. En tiempos de catástrofes naturales o provocadas por negligencias o graves alteraciones al orden público ponderadas por los poderes del Estado, la población sabe que cuenta con el auxilio de nuestros militares y eso es muy valioso. Las Fuerzas Armadas cumplen múltiples tareas ligadas al progreso del país en muchas áreas y ello potencia el esfuerzo global por tener un Chile más próspero y solidario. Este libro nos ayuda a precisar lo que necesitamos hacer como sociedad para aprender de la historia, con vistas a evitar la repetición de errores ocurridos en el pasado. Creo que el libro que termino de comentar es realmente un aporte para Chile. Muchas gracias. Agradecemos al señor Jorge Burgos por su presentación.
E invitamos al señor Mario Desbordes, quien fuera ministro de Defensa en el año 2020, además de desempeñarse en otros altos cargos, para su presentación del libro. En primer lugar, quiero agradecer al general en retiro, Ricardo Martínez Menantó, por la gentileza de invitarme a comentar el libro que se lanza el día de hoy. Conozco a Ricardo, con quien tuve la oportunidad de trabajar estrechamente en los cortos pero intensos meses en los que me correspondió desempeñar el cargo de ministro de Defensa Nacional, mientras él a su vez ostentaba el de comandante en jefe del Ejército, y en momentos en que nuestro querido Chile pasaba por una conjunción de crisis simultáneas que me permitieron apreciar su gran capacidad de trabajo, su amor por nuestra tierra, su profesionalismo y la enorme pasión que siente por la noble institución en la que tuvo el honor de dirigir. Tal como explica en el texto, si bien el trabajo se inició en el 2018, tanto el estallido social como la pandemia impidieron su avance, por lo que vio la luz en su última cuenta pública, el mismo día en que el general Martínez dejaba el Ejército. Todo lo anterior nos conduce a que, como una enorme jugada del destino, este libro vea la luz justo cuando Chile se apronta a conmemorar los 50 años transcurridos desde el 11 de septiembre de 1973. Apenas salió la noticia de la publicación de este libro y el que acompañaría al general Martínez en el lanzamiento, comencé a recibir decenas de llamadas y mensajes. Desde el mundo de la gente en retiro y desde el mundo político me hacían ver su preocupación, malestar, alegría, satisfacción, incomodidad, un largo etcétera. ¿Qué duda cabe de que el momento en que estamos inmersos es el de una élite profundamente dividida y el de una ciudadanía mayoritariamente indiferente e incluso incómoda con el debate de los 50 años del golpe se tome gran parte de la agenda de nuestros gobernantes, mientras la ciudadanía se siente inmersa en la peor crisis de seguridad de la historia. El desafío, en todo caso, es el de avanzar en los temas importantes y en los urgentes a la vez. En el caso del debate sobre la democracia y los derechos humanos, se trata de temas extraordinariamente importantes que deben ser abordados, sobre todo considerando el enorme retroceso que se observa a simple vista en temas que se creyeron zanjados. Por ejemplo, en la condena a la violación a los derechos humanos o en la condena por la relativización del uso de las armas y la violencia como una herramienta política. En ese contexto lamento muchísimo las declaraciones del presidente Boric el día de hoy, que creo que a lo menos adolecen de humanidad. Se equivocó rotundamente a puertas del inicio del mes de septiembre y espero que no sea la tónica. Alude de manera muy dura, efectivamente, a un condenado, pero creo que no es la forma, habiendo familia, etc. Desde el punto de vista histórico, el libro nos relata la evolución de nuestro ejército, desde los albores de la patria hasta nuestros días. A modo de comentario, el Instituto Higginiano solía comentarme que sentía al general Martínez un poco carrerista. Le puso el nombre al edificio de la comandancia en jefe, él mismo recalcaba que Carrera había sido el primer comandante, etc. Por supuesto, yo siempre lo vi en un equilibrio perfecto entre ambos grupos que siguen discutiendo algo que pasó hace más de 200 años. Al respecto, y tal como señalé, me preocupa y entristece observar el enorme retroceso que ha tenido la élite respecto de los mínimos comunes que a mi juicio estableció, acertadamente, el documento más importante que se haya redactado hasta la fecha, el denominado Informe Rettig. En ese contexto uno esperaría una condena a toda violación de los derechos humanos, a toda forma de violencia, una defensa a la democracia y una mirada de futuro que nos alerte sobre los riesgos vigentes que amenazan todo lo anterior. Lamentablemente, el escenario actual es de grupos que intentan imponer una visión parcial, dejando de lado la historia fidedigna de lo ocurrido e intentando revestir de cariz legítimas actuaciones que no lo son. La situación de Chile en 1973 no es la de una democracia funcionando con normalidad.
El libro nos sitúa en un contexto de la Guerra Fría, en el que, tal como se señala, el país y algunas instituciones asumen un bando. Un importante sector de los partidos de gobierno había desahuciado la democracia y sus instituciones, y llevan más de un lustro preparándose para la revolución violenta, llegando incluso a declararse que el enfrentamiento armado es inevitable, frase de la Comisión Política del Partido Socialista. Por supuesto, el Partido Socialista de hoy está muy lejos de esa posición. Pero, sin ir más lejos, esta semana un alto dirigente del MIR de aquella época, en una entrevista en un medio nacional, relata con total soltura sus esfuerzos por intervenir políticamente en las Fuerzas Armadas. Son varios los líderes políticos de la época, de izquierda, que nos relatan cómo mantenían armas y explosivos preparándose para esa posible revolución. Es evidente que al momento del golpe los autodenominados revolucionarios no contaban con la capacidad de enfrentar a las Fuerzas Armadas y de orden. Es público también que estaban intentando prepararse para ello, conjuntamente con dividir a las instituciones castrenses. Respecto a todo eso, es recomendable la lectura, además del libro que comentamos, de dos libros recientes. Por un lado, el texto histórico Allende, de Daniel Mansuy, y el libro autobiográfico del expresidente Patricio Aylwin, La experiencia política de la Unidad Popular. Así, cabe preguntarse, ¿qué hubiera sucedido si la revolución triunfaba? No es necesario hacer política ficción, pues en aquellos países en donde eso ocurrió, las masacres y violaciones de los derechos humanos se sucedieron de manera idéntica y en algunos casos eso sucede hasta el día de hoy. El golpe de Estado no es, por cierto, el día en que se quebró nuestra democracia. El 11 de septiembre, en mi opinión, vivimos el último acto de una tragedia que venía escribiéndose desde hace tiempo. ¿Justifica todo lo anterior las violaciones a los derechos humanos que se vivieron después? Por supuesto que no. Tal como relata Ricardo, hasta en la más cruenta de las guerras hay reglas. Chile había suscrito hace décadas el Pacto de Ginebra. Nada explica, nada justifica, nada puede servir de excusa para asesinar prisioneros, desaparecer sus cuerpos, torturar personas y un doloroso, largo, etcétera. En ese contexto, es muy importante destacar lo relatado en el libro. La enorme mayoría del personal de las Fuerzas Armadas e incluso de orden estuvieron abocados a sus roles constitucionales, más aún cuando estuvimos al borde de conflictos limítrofes durante toda la década de los 70 y hasta bien entrada la de los 80. Las instituciones, en cuanto tal, y casi todo su personal cumplieron sus roles normales y con los desiguales medios de que disponían, lograron disuadir a nuestros vecinos que abiertamente planeaban invadirnos. Cada uno opina de sus experiencias de vida, me han dicho más de una vez durante estos meses. Permítaseme un sentido comentario. Cuando se hizo público el informe Rettig, y siendo yo un joven oficial de Carabineros, constaté con satisfacción cómo después de un largo debate entre los hombres de una enorme estatura moral que integraban la instancia, se concluyó que no solo violaban los derechos humanos los agentes del Estado. En el documento se explica por qué quienes adhirieron a grupos como el Frente Manuel Rodríguez, el MIR o el Lautaro, también incurrieron en esas graves violaciones. Pude constatar que los asesinos de mis amigos tenían un reproche a la altura de lo que merecían y que mis cercanos muertos aparecían mencionados en el documento. Sobre esto último, otro comentario. Héctor Maturana Ursúa y Juan Órdenes Narváez, integrantes del Frente Manuel Rodríguez, asesinos, entre otros, del teniente Juan Carlos Amari Turrieta el 11 de abril del año 89, sí eran agentes del Estado cubano, del cual eran oficiales de su ejército, con grado militar, entrenamiento y remuneración. Y lo segundo que siempre me he cuestionado, sobre el derecho a rebelarse, por supuesto que existe el derecho a rebelarse contra una tiranía. Eso es evidente, pero ¿es lícito rebelarse contra una dictadura para instaurar otra, objetivo declarado por todos ellos? El general Martínez hace una condena categórica al actuar de ese grupo de militares que cometieron diversos crímenes. Dicha condena es muy valiosa viniendo de quien viene y es necesaria en el momento en que estamos. Sin duda, esos militares deshonraron a la institución y deben pagar por sus delitos,
mereciendo el máximo reproche transversal. En ese contexto, en algunos de los programas en medios de comunicación ha surgido el debate sobre si existe impunidad. La realidad es evidente. Aún hay crímenes sin aclarar y, lo peor, familias que no pueden siquiera enterrar a sus deudos, pues estos aún están desaparecidos, situaciones en las que es urgente avanzar. Con todo, los números nos indican que hay centenares de exuniformados condenados por los hechos ocurridos en dicho periodo. Eso, por supuesto, es lo que se espera de un Estado de Derecho, y no puede menos que ser lo correcto. Surge así un par de dilemas. Uno deslizado por Ricardo, respecto de oficiales o suboficiales que obedecieron órdenes en momentos extremos y en una situación en que era virtualmente suicida hacer lo contrario. Y a veces, condenados con pruebas que hoy día, en el nuevo sistema penal, serían a lo menos insuficientes. El ejemplo de la caravana de la muerte es quizás el más claro. El otro dilema es que todos quienes cometieron violaciones a los derechos humanos desde los grupos violentistas, vuelvo a citar el informe Rettig, fueron indultados en el año 1994, quedando centenares de crímenes impunes. Peor aún, quienes cometieron delitos gravísimos, ya no en ese periodo, sino que en plena democracia, fueron indultados poco después. Para cerrar mi comentario sobre este periodo, creo que el desde, en una conmemoración de los 50 años del golpe, es condenar toda forma de violencia política, sea estatal o particular, rechazar el uso de las armas como forma de solucionar o enfrentar conflictos, condenar los atentados contra la democracia, condenar el actuar de agentes del Estado que sin duda gozaban de una posición de más poder, pero también condenar el actuar de grupos extremistas. Todas las víctimas merecen respeto y ser recordadas. Todas las víctimas y sus familias merecen justicia. Mis últimos comentarios sean para mi mirada al ejército del pasado reciente. En el 2019 vivimos una crisis que tiene dos componentes. Por un lado, la violencia irracional y criminal que, desatada por varios miles de personas bien preparadas, chilenos prácticamente todos, intentaron echar abajo la República y estuvieron muy cerca de lograrlo. En paralelo surgieron espontáneas y masivas manifestaciones ciudadanas donde cientos de miles de compatriotas exigían soluciones a problemas graves que afligen hasta hoy a la población. La derecha más dura suele ver solo la violencia y la extrema izquierda, si no es que valida la violencia, pretende que todo fueron movilizaciones pacíficas. En dichas circunstancias complejas y estando Carabineros sobrepasado, a las Fuerzas Armadas les correspondió actuar. El escenario era el peor, pues no se trató de simples manifestaciones violentas, reinaba el caos y pese a los intentos en recientes libros de escribir lo contrario, el Ejecutivo jamás tuvo iniciativa alguna. ¿Cómo actuaron las instituciones y su gente? Respetando la ley y la Constitución y arriesgando su integridad para cumplir la misión encomendada. Los comandantes en jefe y Ricardo entre ellos supieron mantener firme el timón, actuando en la medida justa, evitando provocaciones que buscaban un derramamiento de sangre que profundizaría la crisis, o las de quienes, fuera del Ejecutivo, pretendían que se actuara a la antigua usanza, como si en pleno siglo XXI fuera posible abrir fuego contra una multitud, incluso si ésta está premunida de bombas Molotov. ¿Qué hubiera pasado si el general Iturriaga, consultado por la prensa, respondía que sí estaba en guerra? Una mala frase, pero sin mala intención del presidente de la época. Las tropas que oían a su comandante decir que estaba en guerra, habrían actuado en consecuencia. Recuerdo el día siguiente de firmar el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, el llamado de un grupo de oficiales en retiro que desde un club de ex cadetes me comentaba muy sentidamente que nuestra acción había evitado que sus hijos, jóvenes oficiales hoy, vivieran lo que ellos vivieron en la década de los 70. El destino me llevó a desempeñar el cargo de ministro de Defensa en 2020. El ejército desplegado por Chile a raíz de la pandemia del COVID-19. Esta vez el gobierno desplegando iniciativas y realizando una gran labor en la que las Fuerzas Armadas cumplieron un rol esencial. Quedaban aún grupos violentistas haciendo de las suyas y compartí con la institución y con Ricardo, por ejemplo, la rabia por el ominoso ataque de que era objeto el monumento del general Baquedano y la tumba del soldado desconocido que se encontraba a sus pies. Lo más fácil habría sido intervenir con fuerza y proteger el monumento. ¿Pero con qué consecuencia?
justamente la que buscaba los termocéfalos que intentaban derribarla. Día a día recibíamos los reportes de los jefes de plaza donde, junto con detallar las acciones destinadas a hacer cumplir las medidas sanitarias, las instituciones actuaban para restablecer el orden y sortearon con éxito un plebiscito inédito que se realizó en un ambiente de máxima tensión y sin dejar de cumplir sus roles en el estado de excepción que imperaba en Chile entero. Recuerdo un episodio en especial, grupos violentistas de la zona de la Araucanía que, aunque muy minoritarios, causan graves daños e incluso la muerte de ciudadanos inocentes. Una noche, en un patrullaje, atacaron un vehículo militar, lesionando a un suboficial, el que salvó su vida gracias al casco balístico que portaba. Recuerdo al comandante en jefe con el que concordamos de inmediato en dar señales de apoyo al personal desplegado y que sin dudarlo se constituye el propio comandante en jefe e incluso realiza patrullajes con su gente para que dicho apoyo se percibiera nítidamente. Recuerdo también centenares de conversaciones con oficiales, clases y soldados a los que a lo largo de todo Chile, escuchar de sus bocas cómo llevaban meses sin ver a sus familias, jóvenes sargentos mujeres que no estaban con sus hijos pequeños en esos duros momentos por estar desplegadas a miles de kilómetros de sus hogares, pero con la tranquilidad de que estaban cumpliendo con su deber y con su patria. Sin duda ahí, estimado Ricardo, vi con mis propios ojos al ejército de todos. Muchas gracias por el libro y muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Pero esto no Soy está el contemplado. comandante Jaime Ojeda y he aceptado la invitación del general Ricardo Martínez a este lanzamiento del libro Un ejército de todos. Quiero decir de que esto fue en conmemoración de los 50 años que este gobierno está celebrando. La razón oculta que el general Martínez escribió este libro son 40 años de odio y sed de venganza con el ejército de todos, ya que su padre fue expulsado del ejército volador y eso Por favor, mantengamos el silencio. Mantengamos el silencio y la tranquilidad, por favor. Por favor, tranquilos. Bueno, lamentamos esta interrupción. Obviamente, como universidad siempre estamos disponibles para acoger a las personas que quieran plantear sus puntos de vista, pero esta no es la forma de hacerlo, ¿ya? Así es que vamos a continuar con lo que estábamos desarrollando y dejo a nuestro conductor Javier con la palabra. Gracias, Patricio. Agradecemos al señor Mario Desbordes por su presentación e invitamos al señor José Antonio Viera Gallo, quien fuera ministro secretario general de la Presidencia entre 2007 y 2010, entre otros altos cargos, a presentarnos el libro. Muy buenas tardes. Comienzo por agradecer la invitación y escribí un texto y tal vez el incidente que acabamos de presenciar pueden dar una explicación aún mayor a la introducción, al primer párrafo que escribí. Yo digo, no resulta fácil comentar un libro sobre el ejército, una institución fundamental en el desarrollo de Chile y a veces decisiva en periodos de crisis, y menos aún cuando el autor es un general en retiro que llegó a ser su comandante en jefe. Las palabras tienen su peso propio y una vez pronunciadas pueden adquirir significado que el comentarista no tenía en consideración al expresarlas. Otro tanto ocurre con los silencios. Para mí es un gran desafío comentar el texto y lo hago con entusiasmo, con interés
y creo que es un libro que además sirve en el momento actual. Comienzo por señalar que desde joven el tema del papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad siempre me ha parecido crucial. Antes del 70, en esta misma casa de estudio, yo dictaba un curso optativo en el Instituto de Ciencias Políticas que se llamaba La función política de los militares en América Latina. Una vez en el exilio, pasado el gobierno de Salvador Allende, del cual fui subsecretario de Justicia, muchas reflexiones publicamos en la revista Chile América sobre el tema crucial de los militares en la región y también en Chile. Como presidente de la Cámara de Diputados, me tocó asumir una responsabilidad en el restablecimiento de la cooperación entre las instituciones armadas y las autoridades civiles para buscar un camino que hiciera viable y favoreciera el retorno a la democracia. Al general Ricardo Martínez lo conocí de paso por Buenos Aires, cuando me tocó desempeñarme como embajador en la Argentina. Hechas estas consideraciones introductorias, parto por señalar que estamos en presencia de un libro excepcional por su contenido, por la forma en que se abordan los temas y, como lo he dicho, por la condición militar de su autor. No es frecuente encontrar obras de esta naturaleza, sobre todo cuando el propio general Martínez señala como antecedente un documento suyo en cuanto comandante en jefe que luego fue retirado de las páginas web del Ejército sin que yo sepa con mayor explicación. El título de la obra, Un ejército de todos, se ubica o nos indica como que estamos a mitad de camino entre la realidad castrense de hoy y un anhelo, un deber ser, aún por alcanzar, o mejor dicho, un principio que nunca la institución debe dejar de lado o desconocer. No se trata, en este caso, de un libro académico de teoría militar, ni un estudio sociológico sobre las Fuerzas Armadas chilenas, o de ciencia política sobre el papel del ejército en el sistema político nacional. Se trata, aún con mayor valor para el lector, por el contrario, de la expresión de reflexiones del quien fuera comandante en jefe del ejército sobre la institución en los últimos 50 años, con pertinentes referencias históricas anteriores, que nacen esas reflexiones de la experiencia, del estudio, de la reflexión y sobre todo, diría, de un amor muy grande por la institución. Desde que él entrara a la escuela militar hasta que llegara a ser comandante en jefe. Y hay entonces un interés intelectual por los desafíos del presente y del futuro, y un profundo interés para que las relaciones cívico-militares se encaucen según los cánones y los principios democráticos. El mismo autor señala que el libro está destinado, dice, en primer lugar, a mis compañeros de armas. Y también, por cierto, después al mundo civil, que se espera que actúen con los mismos propósitos. Se advierte que el general Martínez busca superar estereotipos y barreras ideológicas que dividen a la sociedad chilena desde hace décadas, tratándose especialmente de la cultura militar. Advierte la necesidad de abandonar esquemas dicotómicos propios de la Guerra Fría, que se plasmaron en la doctrina de la seguridad nacional, nacida
en un comienzo de la experiencia del ejército francés al enfrentar las guerras coloniales de Indochina y de Argelia, y después elaboradas en los Estados Unidos y proyectadas a nivel mundial, especialmente a América Latina. En ese esquema dicotómico fueron formados los oficiales de los ejércitos de todo el continente y también los de Chile. Difícil entonces en esas condiciones hablar de un ejército de todos en ese momento, puesto que se partía de la idea de que podía haber una insurgencia subversiva interna, por tanto un enemigo interno, y a ese enemigo lo que había que hacer era combatirlo según las circunstancias que se iban dando, sea para sofocarlo cuando había una guerrilla o un movimiento, digamos, revolucionario, o sea para prevenir evoluciones que las democracias podían tener que pudieran cambiar la balanza de poderes a nivel internacional. En estos días ha aparecido un libro interesante que también yo los llamo a leer, que se llama Pinochet desclasificado, donde están no los últimos, pero sí una buena parte de los documentos, principalmente de los Estados Unidos y sobre todo en ese momento secretario de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, respecto de Chile. Había entonces que combatir a ese enemigo interno y por lo mismo las Fuerzas Armadas tenían que ser de parte. Esta ideología chocaba con la tradición constitucionalista de los militares chilenos. Como consecuencia, el autor se preocupa del involucramiento de los militares en la política, que en su versión institucional cobró un nuevo impulso con el golpe militar brasilero contra el presidente Goulart en el año 64 y aún antes del derrocamiento de Arturo Frondizi en Argentina del 62. Chile recibió a importantes exiliados intelectuales argentinos y brasileros en esa época. Y ellos tuvieron un papel muy decisivo en algunas de las políticas más importantes del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Algunas de esas políticas que hasta el día de hoy son discutidas con pasión. El general Martínez reconoce que existe un rol latente de las Fuerzas Armadas en la sociedad en cuanto factor de cohesión social, que a su juicio debiera siempre expresarse a través de cauces democráticos. En periodos turbulentos, ese rol latente tiende a salirse de las normas jurídicas, y así el autor aborda lo sucedido, y ahí es interesante el nombre de un capítulo porque yo lo comparto totalmente, del acuartelamiento del Tacna hasta el golpe militar, porque los conflictos que sacudieron a la sociedad chilena no empezaron en el año 70, y por eso está bien puesto a mi juicio el título de ese capítulo. Hace también una referencia a la etapa de inestabilidad política que Chile vivió después de la Guerra Civil del 91, el ibañismo y la sublevación del general Ariosto Herrera contra el presidente Pedro Aguirre Cerda. Aprovecho de pasar un aviso a los que no lo tengan presente. El último discurso del presidente Allende tiene muchas referencias del discurso de Pedro Aguirre Cerda cuando la sublevación del llamado Ariostazo. Esos conflictos que en los años 30 dieron origen a la milicia republicana que estuvo básicamente formado por personas de derecha. La milicia republicana llegó a tener 50.000 civiles en armas en Chile. Esos son grupos armados
paralelos, no los que supuestamente habrían habido o se podían armar en el periodo de la Unidad Popular. Bueno, eso cuando superó al final, como dice el propio general, esos conflictos de los años 30, se produjo una tajante separación entre el mundo civil y el mundo militar. Los militares a sus cuarteles. Y eso creó una incomprensión del mundo político y civil respecto de los temas de la defensa y los temas de la profesión militar, que se traduce, como señala el propio general Martínez, que en los gobiernos de Jorge Alessandri y de Eduardo Frei Montalva se vieran afectadas las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, incluso la moral de los oficiales por los bajos sueldos, que fue el pretexto que desencadenó el levantamiento del Tacna. Nos fue sorprendente entonces que de la inquietud gremial de esos oficiales se pasara con mucha facilidad a opciones políticas extremistas. El general Martínez reivindica la tradición constitucionalista del ejército, expresada en tiempos difíciles por los comandantes en jefe René Schneider y Carlos Prats, los dos únicos comandantes en jefe asesinados. El primero haciendo respetar la decisión que tomaría el Congreso Nacional, cualquiera que ella fuera, en la elección presidencial. Y el segundo, intentando mantener las bases democráticas mínimas de la convivencia amenazada por fuerzas opuestas en un conflicto cada vez más agudo. Yo recuerdo perfectamente haber escuchado en su oficina al general Carlos Prats, paseándose con preocupación, que si no se lograba un acuerdo básico, era muy difícil que se pudiera mantener la estabilidad democrática. Y ese empeño suyo se estrelló ante los muros de la incomprensión de muchos sectores. Creo que en el libro de Patricio Aylwin eso queda bastante claro, siendo que el propio Patricio Aylwin también miraba con cierta, ¿cómo decir la palabra justa?, como sorprendido tal vez, de la participación de los militares en el gabinete 2 veces en el periodo del presidente Allende. Consecuente con lo anterior, el general Martínez condena sin matices las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura. El autor advierte que no tomará en consideración las actividades de la DINA, dando a entender, creo yo, que existiría una cierta separación de funciones entre el manejo del gobierno, de la dictadura, la dirección de las Fuerzas Armadas y los aparatos represivos. Sin embargo, él se refiere explícitamente después al asesinato del general Prats en Argentina, que fue obra justamente de lo que se llama la DINA exterior. Sostiene que ante estos graves hechos, el general Pinochet debió haber asumido la responsabilidad del mando. Seguramente debió haber sido así, pero la historia fue diferente. Bueno, el general Martínez se refiere sucintamente al papel de las Fuerzas Armadas durante la transición. Recuerda la reacción negativa frente al informe Rettig y después cómo, una vez que el general Pinochet abandona la comandancia en jefe, el ejército va dando sucesivos pasos reconociendo las violaciones a los derechos humanos, como aquí mismo se ha recordado. El propósito del autor es que se esclarezcan las situaciones oscuras y que los hechos hablen por sí mismos. Así dice, que los hechos hablen por sí mismos. Tarea en la cual cumple un papel central el Poder Judicial, labor que se vería facilitada si quienes todavía tienen información, civiles o militares, la entregaran prontamente.
El capítulo final se refiere a los desafíos del ejército en el siglo XXI, cuando estamos viviendo un cambio de época cuyos derroteros solo intuimos y cuya duración se nos escapa. Hoy nos asombran y desconciertan los adelantos tecnológicos disruptivos y abruptos que impactan también la forma de planificar la defensa y hacer la guerra, con las amenazas de usar armas de destrucción masiva y el empleo de armas de gran alcance y precisión mediante el control de la inteligencia artificial, como vemos en la televisión todos los días, no solo, digamos, en la guerra de Ucrania, sino en otras también. Para no hablar de la vulnerabilidad frente a los ataques cada vez más frecuentes a la ciberseguridad. América Latina arriba en este nuevo escenario dividida, frágil y con un papel menguado en el plano político, además, con una cierta recesión democrática, con resurgimiento de populismo, de caudillos inesperados y un desencanto ciudadano frente al escaso desempeño de los gobiernos elegidos democráticamente, mientras la sociedad se ve afectada por antiguas y nuevas desigualdades, dificultad para retomar el crecimiento y una dinámica de violencia difusa, delincuencia, crimen organizado, tensionado además por olas migratorias que no habíamos conocido antes y los primeros efectos del calentamiento global. En ese cuadro aparecen las nuevas tareas del ejército, que no serán las tareas de antes. Ya no hay guerra fría, no sabemos lo que hay. Algunos llaman paz fría, otros llaman guerra mundial por pedazos, en fin, se le puede poner el nombre que se quiera, pero no es el escenario anterior. Digo lo que he señalado para incitar al general Martínez a que continúe su reflexión sobre el papel del ejército en el nuevo escenario. Le estamos agradecidos por este libro y quedamos a la espera de los que vendrán. Agradecemos al señor José Antonio Viera Gallo. Para cerrar esta ceremonia se dirigirá a ustedes el autor del libro Un ejército de todos, el excomandante en jefe del Ejército de Chile entre los años 2018 y 2022, general en retiro Ricardo Martínez Menanto. Gracias. Muchas gracias por la asistencia del ministro de Justicia, el subsecretario de Fuerzas Armadas, todos quienes han hablado en el día de hoy. Y tengo algún derecho a réplica. Tendrán que entender que yo no lo invité, porque él dijo acá que yo lo había invitado. Yo la verdad que no lo he invitado, porque lo conozco y sé cuál es su derrotero. Él siempre tiene críticas destempladas con aquellos mandos. Él llegó hasta teniente coronel. Destempladas contra los mandos a los cuales él estima que no han hecho lo suficiente para que la justicia no haga el papel con él también, porque él también está comprometido. Y sin ir más lejos, el año pasado, si no me equivoco, con el actual comandante en jefe, se puso al frente del cuartel general del Ejército con un megáfono para gritarle que, bueno, todos los epítetos que no los quiero repetir porque no lo merece el general Iturriaga. Yo no les tengo ningún temor, ni a él, ni a nadie como él. He pasado más de 46 años en el Ejército y lo que hice con el libro lo hice porque creo firmemente
de que no hay una sola mentira o una media verdad. Y aquellos que les gusta gritar más, en vez de que la razón o la conversación o el diálogo sea lo imperante, bueno, estamos en mundos distintos. Todos aquellos que piensan como él, yo los invito a reflexionar, a leer el libro, a conversar, porque tal como hay personas como esta interrupción que tuvimos hoy día, obviamente que planeada, también hay militares activos y en retiro que apoyan firmemente este trabajo. Y si mi pecado es ser un general republicano, lo acepto. Voy a iniciar la presentación. Deseo comenzar agradeciendo muy sinceramente a quienes me acompañan en esta testera: Patricio Bernedo, Jorge Burgos, Mario Desbordes y José Antonio Viera Gallo, por sus generosas palabras. Sus opiniones son muy valiosas para el propósito central que anima este libro, cuál es resonar con la sociedad chilena, toda la sociedad chilena. Un especial agradecimiento a la Universidad Católica, a través de la persona de su rector, Ignacio Sánchez, quien se hizo eco de este proyecto y de manera entusiasta nos abrió las puertas de esta prestigiosa Casa del Pensamiento. Muchas gracias, estimado rector, en la persona de don Patricio. Pertenecí por casi 5 décadas al Ejército de Chile, una institución que ha moldeado el territorio y participado en muchos eventos que han conformado finalmente a la República en sus más de 2 centurias de vida independiente. Esas características le confieren un peso histórico muy gravitante, además de una enorme responsabilidad al ostentar, junto con las otras ramas de la defensa, la potestad del uso exclusivo de la fuerza que le confiere el Estado. Por ello, durante toda mi carrera militar, especialmente cuando asumí puestos de mando y en última instancia la comandancia en jefe, me formé la convicción de que el Ejército debía ser capaz de desarrollar una mirada introspectiva que le permitiera revisar periódicamente su actuar, para identificar sus fortalezas y enmendar errores y aprender de ellos, en aras de fortalecer su ethos y mantener ese lazo comunicante con toda la sociedad. Es en ese espíritu que se gestó el informe Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar, elaborado en el seno de la institución armada durante mi mando en jefe y que constituye el antecedente esencial del libro que hoy presentamos. Si bien fue difundido a través de los canales institucionales del Ejército en marzo del 2022 por algunos días, no alcanzó el nivel de diseminación que a nuestro juicio ameritaba, pero significó una primera exposición pública de sus planteamientos y en lo personal una motivación para seguir profundizando en los conceptos que se plasman en este trabajo y que hoy nos convocan. El texto original nació de una propuesta de quien habla al Cuerpo de Generales en el año 2018. Como comandante en jefe, visualicé la necesidad de revisar las actuaciones del Ejército de Chile durante el periodo reciente de su historia, porque era evidente que persistía una fractura con una parte de la sociedad, originado en gran medida durante el gobierno militar. Esta revisión debía considerar los hechos significativos que involucraban a la institución tanto antes como después de ese periodo, en donde fue un actor importante
en el devenir nacional de los últimos 50 años, para plasmarlos en un texto a disposición de los integrantes del Ejército y de la sociedad chilena en su conjunto. Para llevar adelante este propósito, sostuve numerosas conversaciones con mis camaradas de armas, que se plasmaron a fines del 2018 en uno de los 13 objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Acción Carrera 2019-2022, documento del Ejército, distribuido a toda la institución. La elaboración de esta reflexión no consistió en una acción personal e inconsulta. Fue trabajada en sus aspectos más controvertidos con los generales. Más aún, estas materias se discutieron con agenda única durante 4 días consecutivos en el Consejo Militar de marzo del 2019, poniendo los énfasis en el análisis sobre las conductas de algunos miembros del Ejército que tuvieron impacto negativo en la institución. Entre ellas destacan las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno cívico-militar de 1973-1990. El primer trabajo se difundió el 2 de marzo del 2022, cuando yo aún tenía la responsabilidad y el honor de ser el comandante en jefe del Ejército. En ese entonces representaba la opinión abrumadora del Cuerpo de Generales en ejercicio. El libro que hoy presentamos, y que no es sino una versión actualizada de ese texto, en un formato más directo y sucinto, pero con la misma convicción de su versión original, constituye el paso siguiente, que asumo individualmente desde mi condición de simple ciudadano, pero con un sentido de inquebrantable lealtad hacia el Ejército, del cual he tenido el privilegio de formar parte durante casi 5 décadas de mi vida. Mi determinación deriva de un proceso personal que se fue consolidando durante mi carrera militar. Mi paso por la institución se inició a muy temprana edad. Tenía solo 15 años cuando ingresé a la escuela militar un lejano 4 de febrero de 1976, en un periodo en que el país vivía tiempos convulsionados. Egresé como oficial en 1980 y me orienté al cumplimiento de mis labores profesionales en las unidades del Ejército. En mi vida profesional viví muchos momentos de reflexión sobre el deber ser institucional. Como jefe de estudio de la Escuela Militar, el 2000 propusimos que la nueva malla curricular considerara un ramo de Derecho Internacional Humanitario que incluía materias de derechos humanos. Después, cuando se me comisionó a los Estados Unidos entre el 2002 y 2003 como alumno del Colegio Interamericano de Defensa, una de mis obligaciones era presentar una tesina. Para ese efecto, y consistente con mis convicciones, elegí como tema la enseñanza de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en las escuelas y academias en los ejércitos de América. Para llevarla a cabo tuve entrevistas no solo con civiles y militares del Colegio Interamericano, sino que también con los distinguidos abogados Claudio Grossman y José Miguel Vivanco, con quienes compartí interesantes conversaciones sobre esta materia. Esta investigación académica y mi trabajo anterior en la Escuela Militar reforzó en mí la imperiosa necesidad de asegurar la formación de oficiales y suboficiales con claros conceptos en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, no solo como una conducta esperable y exigible a un agente del Estado, como son los soldados, sino que también por su efecto amplificador en nuestra imagen frente a la población civil para generar confianza y seguridad en la fuerza militar. Durante mi desempeño profesional pude observar que el seguimiento estricto de las órdenes superiores en las distintas estructuras del Ejército era la norma, a las que no eran cuestionadas mayormente porque, como se nos advertía, ello implicaría contravenir la disciplina
y la jerarquía militar. Me llamaba la atención la rigidez del concepto, ya que si bien existían los espacios para representar dudas e incluso objeciones a la tarea por realizar, si ésta era confirmada por el superior que la impartía, su cumplimiento era en la práctica obligatoria. Esta manera de entender las órdenes me resultaba contradictoria, pues contrastaba con las palabras que se pronuncian en la más trascendente ceremonia militar que tiene un soldado en su vida profesional, el juramento a la bandera. En ella, los juramentados sellan su compromiso de honor con la patria, de ofrendar sus propias vidas en defensa de su soberanía. Este juramento se hace de manera voluntaria, una vez que se incorporan a la planta de la institución, teniendo como testigo a la sociedad civil a la cual se sirve, ya que es una ceremonia pública. En una de sus partes, el juramento indica que se debe cumplir con los deberes y obligaciones militares conforme a las leyes y reglamentos vigentes, obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores. Este juramento fue implementado en el Ejército a partir de 1952 y se puede constatar que establece una obligación legal y reglamentaria en la impartición de las órdenes militares por parte de los superiores, pero también un límite, y con ello un cierto grado de autonomía para quienes las reciben, por cuanto no se puede obligar a un subalterno a cumplir una orden si no está amparada en la legalidad. Desafortunadamente, esta lógica no estuvo presente en la dinámica que se vivió después del golpe de Estado de 1973, especialmente en las intervenciones más reprobables de parte de algunos miembros del Ejército durante los primeros años del gobierno militar. Y en esto, la principal responsabilidad recae en quienes ostentaban los más altos cargos, que no pudieron o no quisieron frenar las resoluciones que llevaron a conductas que estaban totalmente reñidas con el actuar ético-militar, como ha quedado demostrado con todos los antecedentes que se conocen en la actualidad. En el presente existe la convicción que las órdenes militares deben ser legales, como requisito sine qua non para su cabal acatamiento. No cumplir este precepto es una falta al honor militar. En los años siguientes, y ya investido como comandante en jefe del Ejército, llegué a la conclusión que debíamos enfrentar nuestro actuar de cara al país. En mi primera entrevista al diario El Mercurio, el 16 de septiembre del 2018, expresé que quería promover la reflexión mediante un debate interno sobre la actuación del Ejército en los últimos 50 años en todos los ámbitos, incluidos el de los derechos humanos, para brindarle al país profesionales cabalmente preparados para las tareas que el Estado les demanda. Con esta afirmación dimos inicio ese año a un proceso que encabezaría junto al Cuerpo de Generales y que compartí personalmente con el entonces presidente de la República, Sebastián Piñera, por la trascendencia que tenía y sigue teniendo para el Ejército de Chile. La siguiente discusión para llevar a efecto este trabajo fue definir cómo lo plantearíamos, llegando a la conclusión que estas actuaciones debían contrastarse con algo que inequívocamente uniera a todas las generaciones de soldados. Y eso era el etos militar, que es el comportamiento de los miembros del Ejército de Chile bajo el amparo constitucional y legal. Posteriormente, en abril del 2019, en lo que la prensa denominó el discurso del Win, y en presencia del ministro de Defensa, expresé que el honor militar y la responsabilidad de mando debían ser observadas, practicadas por todos los integrantes del Ejército, pero con mucho más énfasis por la connotación que tiene por quienes ostentan los más altos grados.
Ya entonces definimos lo que sería la columna vertebral del libro que hoy presentamos, a saber, la importancia en toda época e instancia de la responsabilidad de mando en el ejército. Esto es clave para quienes tienen mando de tropas y muy especialmente para quien está en la cúspide de la estructura militar, en este caso, el mando en jefe. Este concepto se debió observar con especial rigor durante el gobierno cívico-militar. Lamentablemente está probado que en ese periodo, producto de las órdenes que se dieron respecto de los detenidos políticos, muchos fueron sometidos a graves vejámenes, otros fueron muertos y abandonados en entierros clandestinos o hechos desaparecer sin tomar en consideración las obligaciones que imperan en tiempos de guerra interna, tal como se dictaminó en el Decreto Ley número 5 del 12 de septiembre de 1973, emitido por la propia Junta de Gobierno. En esto no puede haber dos posiciones. Todos los detenidos, cualesquiera fueran los delitos que se les imputaran, tenían derecho a enfrentar los tribunales que establece la ley, los que están definidos en el Código de Justicia Militar y que para los efectos eran los consejos de guerra. Y con la misma fuerza afirmo, los detenidos desaparecidos, aparte del dolor permanente que suponen para sus familias, por la imposibilidad de enterrar a sus deudos y vivir en paz su duelo, constituyen uno de los mayores agravios al etos militar, ayer, hoy y por siempre. Así como somos terminantes en los juicios relativos a los hechos antes mencionados, es importante destacar las acciones muy positivas y relevantes realizadas por los integrantes del Ejército durante el periodo que abarca esta publicación y que son tratadas en detalle en sus páginas. Resaltamos en particular la conducta de ejemplar patriotismo evidenciada en las casi guerras vecinales con Perú y Argentina durante la década de los 70, que implicó un despliegue importante no solo de soldados profesionales, sino también de miles de civiles de la reserva dispuestos todos a ofrendar sus vidas en la defensa del territorio. El apoyo permanente de la ciudadanía en las catástrofes ha sido una constante institucional en todos estos años, con el caso más reciente y candente de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, en que el Ejército fue una pieza vital para resguardar el cumplimiento de las medidas dispuestas por el Gobierno, brindar apoyo, seguridad y alivio a la población. A esto se suma, entre muchos otros logros, la contribución permanente al desarrollo del país y a la conectividad a través del Cuerpo Militar del Trabajo, que desde décadas ha estado presente en los lugares más remotos de nuestra geografía, junto a la formación de miles de ciudadanos a través del servicio militar obligatorio que ya cumple más de 120 años. En este aspecto, destaca la revisión periódica de la formación valórica y profesional de los oficiales y suboficiales en los planes de estudio para robustecer múltiples ámbitos, entre ellos su carácter, algo a lo que me aboqué especialmente cuando estuve en el mando en jefe. Estimados compatriotas, Chile cuenta hoy con un ejército del que debe más que nunca sentirse orgulloso. Los avances de los últimos 25 años en términos de competencias profesionales y capacidades militares lo sitúan en un nivel de alto rendimiento y reconocimiento transversal en toda la región. Pero este es un activo que debe ser cuidado por todos. Bien sabemos que las intervenciones de la institución armada en la contienda política han estado relativamente presentes en la vida de nuestra República y en más de un caso se ha debido a la presión ejercida por determinadas corrientes partidistas. No nos engañemos, cuando los problemas sociales o políticos inevitables en cualquier sociedad
traen consigo decisiones de orden público, las Fuerzas Armadas no lo resolverán. El uso de la fuerza militar en este tipo de situaciones excepcionales debe contar con el respaldo de dos de los poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, como así lo plantean las autoridades en el momento más crítico del 2019, a fin de garantizar que su despliegue esté plenamente legitimado ante la población y que no constituya una maniobra partidista del gobierno de turno. Los actores políticos no deben recurrir a las Fuerzas Armadas cuando se vean afectados sus intereses, apelando a una supuesta salvaguarda de la República. Hacerlo solo contribuye a politizarlas por décadas, desviándolas de su tarea fundamental, la defensa nacional. Tampoco se deben promover por objetivos políticos a grupos armados al margen de la Constitución, porque ello colisiona directamente con el ordenamiento que se le ha entregado del uso monopólico y legítimo de las armas a las Fuerzas Armadas de orden y seguridad. En la última etapa de mi recorrido en el Ejército, ya como comandante en jefe, me correspondió enfrentar múltiples desafíos en que se vio involucrada la institución armada. La experiencia de las décadas pasadas estuvo muy presente en mi razonamiento y decisiones, así como las reales capacidades de nuestra fuerza, especialmente cuando debí entregar mi opinión a las autoridades políticas en noviembre del 2019 con respecto al involucramiento del Ejército en la mantención del orden público, en el marco del estallido social imperante, pues pensaba firmemente que con ello se protegía a la población civil y a los propios soldados. Señoras y señores, estimado público, no existe futuro sin aprendizaje del pasado. Y eso es lo que hemos pretendido con esta reflexión que culmina en este libro. Tengo la esperanza que este esfuerzo sea un elemento de ayuda para todos los actores que han tenido incidencia en lo acontecido en este periodo y muy especialmente en los hechos que desencadenaron el quiebre democrático de hace 50 años que hasta hoy divide a los chilenos. Podrán existir distintas visiones y posturas al respecto, pero para mirar de manera optimista al futuro debemos comprometernos con la sociedad para que hechos traumáticos como los que se vivieron no vuelvan a repetirse. Y un eslabón importante para que ello no ocurra es reflexionar sobre ellos con honestidad y empatía, aunque nos pueda resultar difícil y doloroso. Aspiro sin ningún afán de figuración personal, solo movido por el interés superior de nuestro país, a que este texto sea discutido por civiles y militares, y en el nivel de la defensa nacional, con la participación de las Fuerzas Armadas y muy especialmente del Ejército de Chile. Por supuesto, podrán existir diferencias, pero ojalá se aborden con altura de miras y de cara a la sociedad civil, pues ellos, la sociedad civil, son los mandantes de las instituciones de la defensa. A veces los militares pensamos que el Ejército nos pertenece, porque vestimos su uniforme y le hemos entregado toda una vida, pero en realidad es patrimonio de todos los chilenos, sin distinción alguna de filiaciones políticas, étnicas, sociales o económicas. Los ciudadanos deben sentir orgullo de la institución y verla como lo que ha sido desde su creación, un ejército de todos. Quisiera cerrar estas palabras diciendo que hoy estamos acá gracias a Rafael Echeverría, quien se plegó con gran entusiasmo a esta iniciativa y vio en ella una oportunidad de contribuir a la imprescindible reconciliación entre chilenos, en pos de un futuro construido entre todos, desde nuestras legítimas diferencias. Junto a él, Juan Carlos Sáez, mi editor, y Cristóbal Santa Cruz,
conformamos un gran equipo de trabajo. No puedo dejar de agradecer públicamente a toda mi familia, en especial a mi esposa Cecilia, mis hijos Ricardo y Cristóbal, por su constante e incondicional apoyo, quienes junto a mis padres, hermanas, hermanos, cuñadas y cuñados han sido mi ancla afectiva en esta travesía de casi 5 décadas en el Ejército. También quiero agradecer a mis camaradas de armas que aportaron en mi formación militar y, por supuesto, a todos los civiles y militares que apoyaron esta necesaria reflexión. Espero que este trabajo ayude a recomponer el diálogo fraterno entre todos los chilenos, para que así el Ejército de Chile y todos aquellos que se vieron severamente afectados por hechos dolorosos en el pasado encuentren la paz y encaremos juntos, como sociedad, un futuro promisorio. La institución armada más antigua y que nació con la República sustenta su existencia en la confianza y el orgullo de todos nuestros compatriotas. Reflexiones como las que contiene este libro le pueden permitir hacerse cargo de su pasado y proyectar su futuro, porque en definitiva el juicio de la historia está por encima del juicio temporal de los hombres. Muchas gracias. Agradecemos al general en retiro, Ricardo Martínez, por sus palabras y con ello damos por finalizada esta ceremonia de presentación del libro Un ejército de todos, el que, como ustedes ya vieron al ingreso, se encuentra a la venta a un precio de lanzamiento en la entrada del auditorio. Agradecemos de manera muy especial a nuestros invitados, invitadas, a quienes presentaron el libro y a todos por su presencia. Muchas gracias, buenas noches.